Que Dios los continúe bendiciendo a todos ricamente. Ese es mi deseo. Yo los voy a llevar, nos estamos acercando a la festividad de la Pascua, y los voy a llevar a una historia que les había traído la semana pasada, pero la semana pasada se me había entreverado el teléfono y el teléfono lo buscaba y no aparecía y lo encontramos después de la reunión. Entonces no tenía para poderles leer algo que sí había buscado. Pero la historia nos trata de que Jesús estuvo allí en la cruz, crucificado, y en medio de eso había mucha gente burlándose de él. Uno se puede ver identificado en eso, que de repente se han burlado de uno. Se ponían felices varios cuando a uno de repente tuvo un problema y le fue mal, y había varios que estaban contentos. Pero acá nos enseña Jesús a que él estaba colgado allí en una cruz. Y yo les voy a contar, hace unos días vino un muchacho, mi primer empleado que tuve, que trabajó conmigo, Alejandro. Hace muchos años que él trabajó y arrancó a trabajar conmigo. Hoy es jefe de la parte del servicio técnico de Antel, la compañía de teléfonos acá de Uruguay. Y estuvo conversando un rato conmigo allí en el local, y él se acordó de una cosa. ¿Te acordás? Porque contábamos los trabajos que habíamos hecho, y algunos trabajos un poco arriesgados y sin prácticamente herramientas, y muchachos muy jóvenes sin tampoco mucho conocimiento del peligro. Y entonces dice, ¿te acordás cuando hicimos una instalación y yo tenía una parca de una tela que vendían acá en la fábrica que había acá en la ciudad, una tela media gruesa? Y si te acordás cómo quedaste colgado, que tuve que salir a conseguir una escalera. Y me acuerdo que yo me tiré, usaba la parca abierta, me tiré de un techo para pasar una conexión de unos cables, y cuando me tiro, la parca se me rajó, pero yo quedé colgado de la parca, así. Quedé agarrado de la reja, la parca la rompí toda, pero quedé colgado de esa reja. Y interpretaba eso. Jesús estaba allí colgado como me tocó a mí. Y creo que ninguno, o por lo menos si no le pasó algo parecido como lo mío, no saben la sensación de estar colgado, que no es la misma que poder estar parado o estar en otra situación. No sé si es por la inclinación del cuerpo o porque uno está haciendo fuerza con los brazos, qué es, pero lo deja prácticamente sin aire. A mí me pasó hasta que me trajo una escalerita y yo me pude parar para poderme desenganchar y bajarme. Pero a Jesús no le tocó eso mismo que a mí, sino estaba allí colgado. Y les dice a los que estaban ahí, él habla con el Padre y les dice, no les tomes en cuenta lo que están haciendo, porque no saben. Y estaba allí la madre, y le habla a la madre de que no esté preocupada. ¿Y cuántas veces te ha pasado de tener que ayudar al otro y de repente el problema del otro es mucho más grande que el problema que tienes tú? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Le estamos hablando a otro que tiene un problema mucho más grande, bastante más importante que el problema que tienes tú, pero te está igual dando una palabra de aliento. ¿Y cómo necesitamos nosotros aprender no a estar, sino a hacer el Evangelio desde esa perspectiva? A dar testimonio de las cosas, cómo tenemos que hacerlas delante de Dios, a estar ayudando al que necesita. Y yo hoy los voy a llevar a una breve historia aquí en Lucas, capítulo 10. Yo la traje porque es una versión que me encanta cómo está. Esta Biblia, los marcadores siguen estando en su misma ubicación, era de mi abuela. Alguien que realmente sabía, como Jesús, darse cuenta que era más importante servirle al otro que a ella misma, porque los que la conocimos y la recordamos sabemos que ella
Se preocupábamos por servir al prójimo que por sí mismo. Y hoy le voy a poner al título del mensaje, Dios ha sido bueno, porque ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y dice así, en Lucas 10, vamos a leer desde el versículo 25. Dice, un maestro de la ley fue a hablar con Jesús para ponerlo a prueba y preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? Dice, ¿qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuántas veces nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han amado al prójimo como a usted mismo? Usted come algo rico y le da lo que sobra al prójimo, no es amarlo, le está dando lo que le sobra. Pero qué bueno es aprender a amar al prójimo. Y dice así, Jesús le dijo, has contestado bien, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Entonces Jesús le contestó. Un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba en el mismo camino, al verle, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre y lo que sea de gasto extra pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Y el maestro de la ley contestó, pero presten mucha atención a esta respuesta. El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Pero hay un detalle en esta historia, de la cual estuve reflexionando un poco. El detalle nos lleva a algo muy importante. No dijo, el samaritano fue. Habló del que tuvo compasión. Pero no dijo fue el samaritano, porque el samaritano no era como bien visto en ese momento. Entonces ni se animó a decir, el que hizo fue una persona común. Ese fue el que hizo el bien, porque los otros 2 iban a la iglesia, estaban en el templo, servían a Dios, pero cuando les tocó ver al hombre allá, que tenía agrietado su cuerpo porque lo habían golpeado, se hicieron los tontos. Así, se los explico un poco más en sencillo. Y quiero para que entendamos esto, ir a una pequeña lectura aquí en Mateo capítulo 20. Les voy a hacer correr un poquito para atrás. Mateo capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 24.
Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿cómo ustedes saben entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos? Pero entre ustedes no debe ser así. ¿Qué dice ahí la Biblia? ¿Cómo debemos actuar? Yo me enteré de una persona conocida de nosotros que estaba pasando un momento medio complicado, y hoy, antes de venir a la reunión, decidí colaborar con esa persona financieramente y le mandé una ayuda financiera. Porque creo que también tenemos que aprender a ser colaboradores y a poder estar ayudando al que más necesita. No podemos decirle: bueno, hoy no tenés que comer, bueno, voy a orar para que Dios te provea comida. Porque acá se nos aclara, en esta lectura, en el versículo acá 26, dice: pero entre ustedes no debe ser así, y aclara: al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Lo aclara, bien claro. ¿Y cuántas veces necesitamos aprender de ser un verdadero siervo de Dios y aprender a servir? Jesús expresó eso en esa parábola que yo les acabé de leer, porque el hombre que le hacía las preguntas quería, como dice el título en esta versión, se quería disculpar. Y muchas veces queremos disculparnos y decir: bueno, que lo haga otro. Que lo haga otro y que otro sea el bendecido, pero nosotros tenemos que aprender a estar colaborando y ayudando al que más necesita, porque para nosotros es la bendición. El proverbio, allí, uno de los proverbios de Salomón, nos enseña que el río no toma agua para sí. El río no toma agua para sí. Nos da esa explicación. Dice: las flores no nacen para sí, para simplemente dar un rico aroma para las mismas flores, sino para ayudar a que nosotros tengamos ese lindo aroma y ese mismo aliento. ¿Y cuántas veces nosotros nos olvidamos de ser esa misma, Aquí hay una tarjetita que mi abuela había guardado, que está ahí basada en el Salmo 105, que dice: tu palabra es luz a tus pies. Entonces, cuando esa palabra de Dios nos ilumina y sabemos que tenemos esa luz, hay otro salmo, que es el Salmo 105, dice: la luz resplandece, o en otra versión dice: brilla sobre las tinieblas. Y si queremos resplandecer, tenemos que esa luz iluminarla a nosotros, es decir, nosotros somos los que estamos ayudando al que necesita, colaborar de la manera que uno pueda. Uno no puede colaborar con lo que no tiene, pero sí con lo que tiene poder estar ayudando al otro, porque de eso también habla, de que nosotros somos un canal de bendición, bendiciendo a los demás en lo que necesiten. Que Dios les continúe bendiciendo.